Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast llamado En tres dimensiones. Bueno, mi nombre es Luisa Franco. Mi nombre es Sebastián Gutiérrez. Mi nombre es María Paula. Y yo soy Paula. Y el día de hoy vamos a estar presentando ciertas historias paranormales de Bogotá y de ciertas personas que conocemos. Hola muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, no, pues la verdad estoy un poquito expectante porque yo soy amante de lo paranormal y me encanta como todas las historias de Bogotá, la Candelaria, además que los misterios que afloran en esta ciudad, pues no sé, como que me hacen sentir como vivo. Incluso yo pienso que soy como una reencarnación de las épocas donde todos estos misterios como que vivieron, entonces hablar de esto es como, oh, eso me encanta. Sí, te entiendo, es súper emocionante. Yo bien, ya mejor, bastante expectante con los temas que vamos a hablar hoy, entonces pues está chévere, el capítulo de hoy está chévere, la verdad está bacán. Sí. Aparte que esa investigación que hicimos de todas estas historias fue bastante complicada porque teníamos que hacerlo por la noche, entonces pues daba un poquito de miedo. Sí. Total, no, yo no puedo ver ese tipo de cosas sola porque no además que duermo. asustan, a las 11 de la noche asustan porque es hora de Cristo. Y a las 3 de la ¿No mañana. eran las 3? Sí, a las 3, como Sí. de 3 a 5. A las 2 3 pero a que se 4. abren los portales, sobre todo a las 12, pero a las 11 empieza como todo este sistema y es... Mira que yo a las 11 siempre he escuchado ruidos como que tocan la puerta, no te lo juro, pero decía como no, hasta ahora no es, es hasta las 3 de la Pero sí mañana. empieza a las 11 y a las 3, solo que hay diferentes como ciclos en Yo esto. odio levantarme a las 3 de la mañana. Si Como, tú te no, levantas a las no me importa. Si tú te levantas a las 3 de la sí. mañana es porque hay una energía ahí que te hace Total. levantar, no es como que tú dices, ay, no, es algo que te levantó, te lo juro. Puede ser un hombre o un espíritu, ay, cada quien. Bueno chicos, ¿por dónde quieren empezar? ¿Por dónde les gustaría? A mí me gustaría, no sé, empezar a saber cómo y hablar sobre historias del centro de Bogotá. Siento que es como lo que más, qué rico, ¿no? Es como más Sí, es sustancioso. más Sí, expectante. además de que el centro no solo está como el cementerio central como que reúne demasiadas historias, Sí. sino también está la Candelaria, Sí. están como también en los museos, no, es que el centro, incluso llegué a ver como historias de la Torre Colpatria, como ¿En serio? historias paranormales Ok, sí, en la sí. Torre Colpatria. Pero, ¿qué? O sea, Pero ¿qué sin viste? contexto. ¿Qué escuchaste? Porque eso sí No, lo había escuchado. espíritus en las oficinas, gente que se queda hasta tarde, entonces ve como sombras. O que mueven las sillas Pero toda eso la se cuestión dan por la cuenta que noche. generalmente las personas que siempre trabajan de noche, digamos los call centers y cosas así, siempre hay, siempre en las oficinas asustan, Sí. o sea, siempre, eso no hay Sí. ningún lugar. Hasta los fantasmas están traumados con trabajar, no se pueden ir a descansar en paz. Y uno que espera de uno entonces. Pero ¿sabes también por qué? Es porque donde se crean las oficinas, o mayoritariamente los edificios grandes son sitios abandonados, son lugares restaurados, por eso crean oficinas, porque es más barato un lugar así que un lote vacío. Además, Hay historia. En el centro sobre todo, o sea, por eso vamos a abundar como todo el tema del centro, porque el centro pues es el lugar más antiguo Como el epicentro, sí. sí, de Bogotá, entonces fue como donde ocurrieron miles de cosas y pues muertos, el Bogotazo, entonces pues más que todo las historias que tenemos para hoy son sobre ese tipo de personajes como antiguos que aún todavía como que están por ahí vagando. Por ejemplo, podríamos empezar hablando sobre los edificios antiguos que hay, como conjuntos, como casas, edificios. Hablemos como de ahí, ¿alguno tiene una historia? Pues yo tengo varias, pero ¿alguno tiene una historia sobre eso? Sí, incluso no sé si han visto este conjunto que es como subiendo por el Chorro de Quevedo, Sí. que es como unas puertas azulitas, Sí, de que es colores. súper tenebroso. Bueno, este es como el conjunto residencial más antiguo de Bogotá. En pues creo que se lo fundó un judío. Y Sí. allí, pues bueno, debido a lo antiguo que es, siempre han habido historias sobre este. Aparte de que
como tal, como se ve por fuera, pues ya te da muchas cosas que pensar y aparte que tú pasas por ahí se sienten muchas cosas. Una de las historias que escuché con respecto a ese lugar es que a los celadores o a la gente que pasa por ahí por la noche cuentan que hay una niña que les tira cosas. Eso es lo que escuché. Tíreme un iPhone. Como que tira cosas, pero si ustedes ven la fachada, todo, pues claro, es súper antiguo, entonces pues sí. Ya no veo bromas. Ahora lo interesante de esos edificios es que antes en Bogotá y en las grandes, sí, sobre todo en Bogotá, trataban como de simular lo que era el estilo europeo. Entonces eran como estas casas con puntas, sí, por eso se ven como castillitos, Sí. como las de Usaquillo también es. Bueno, sí, por esas cosas finas. Ajá. Yo no me sé los barrios, pero por lo que es el Parque y todas esas cosas, ustedes ven las casas siempre, la castellana, La castellana. eso. Y en el centro pues no, se queda atrás. Ahora, lo más tenebroso que me parece a mí en las casas son los salones, porque no son casas como de ahora, que es como todo conectado con todo, sino que eran pasillos con muchos salones y en la mitad reunido un patio, y eso es como Uy, tenebroso, sí, tenebroso. como cuando uno va a los museos que están hechos en esas casas. Tal cual, que de hecho los Además, los museos. tienen- Tú caminas y se escucha como Ay, la no. madera del piso. Yo odio eso, me da como, me perturba, es como, Sí, total. como que siento que alguien va a caminar y va a sonar algo y yo, Además que si se dan cuenta, son conjuntos muy metidos en la urbanidad, porque no son como los conjuntos de ahora que se ven súper proyectados, así súper wash, sino que están muy encerrados, es como una traita chiquitica y por dentro es un mundo, o sea, un mundo Sí, solar. total. Entonces como que tampoco es tan perceptible, pero la energía es como muy metida, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero yo me siento como atrapado. total, ¿te acuerdas una vez que fuimos a un teatro? Al teatro... Paisa. Así mismo, Sí, exactamente. tal cual. Pero Tú de entras, ese es algo teatro. así súper chiquito. Y tú entras, es como, es un larguero así, cuando ya tú entras como... Y yo... Pero se ve muy, o sea, claro, esa vibra de lo antiguo da como eso de como tenebroso, es como... Y con el piso de madera, como... Yo que ya, yo sáqueme. Total. Sí, horrible. Incluso ya que mencionabas como la estructura de las, como la arquitectura de... Colonial. Sí, hay como una edificación muy grande que queda por la Calle del Sol, que incluso es como el edificio de la Calle del Sol. No estoy muy segura si ahora es como de residencia, pero escuché demasiadas historias sobre este lugar. Primero, pues antes se usaba como un lugar como carcelario. Y en el momento del Bogotazo, en 1948, se dice que allí fue donde como que enterraron muchos de los cuerpos que como que no, Sí, que masacraron ahí. sí, como de todas las muertes de los Pero por manifestantes. donde es la calle del Sol, no la retengo bien. o sea, sí me Es acuerdo. de la Candelaria también. Ok. Es un edificio, tú lo reconoces porque es un edificio grandísimo, como con verde, que es como, antes se utilizaba incluso para cosas religiosas, parece una Ahora iglesia. que... Ahora no es nada, es como una Ahora casa, es como algo residencial, si no Ah, estoy mal, ok. pero lo que te digo antes fue como para algo, incluso su arquitectura es de neogótica, si no estoy Ah, mal. ya, Es grandísimo, sí, ya sé ya, cuál es. tú con eso ya, Sí. ya te guías. Y de ahí hay demasiadas historias sobre, pues claro, como lo que te digo, en el Bogotá se enterraron tantas personas en este lugar, entonces pues la gente dice que cuando pasa por ahí se escuchan lamentos, se escuchan como cadenas, más que todo eso, y se ven personas, se ven como sombras también. Entonces dentro también hay historias como gente que fue poseída, que hay inmensidad de historias sobre este lugar, pero pues no se sabe si es verdad, porque también como que se pudo haber utilizado como marketing, ¿sabes? Sí, como como para que la morbo. gente, sí, para que la gente vaya a ver si de verdad pasan, pero inmensidad de historias hay en este lugar. A mí, ¿sabes qué? Lo que me parece como tenebroso un poco es que así como pasó en Armero y pasa en muchos lados, también como por ejemplo en el cementerio del sur, que más adelante yo creo que hablaremos, es que las almas cuando, las personas cuando mueren y no saben que mueren quedan en pena. Entonces muchas de estas personas en el Bogotazo fueron trabajadores, fueron personas del común, sí, personas populares, que quizás en los estallidos quedaron ahí y no supieron nunca que murieron. Ahora, ¿cuántas almas se aprovechan de estas pobres almas en pena y quedan allí erradicadas sin poder estar en paz? Entonces eso sí me parece miedo, porque no hay nada más tenebroso que el alma de un niño que se presenta como un niño pero es un demonio, o las almas en pena. Hey, ¿ya viste nuestro fotolibro? Si no, aquí te dejo el QR. Visítanos y explora más de nuestro contenido con imágenes inéditas de nuestras historias. Sí, claro.
Incluso también en el centro, es que lo que les digo, en la Candelaria hay muchos lugares. Ahorita actualmente en el Museo de Bogotá, yo sé que lo pueden ver como el que está en la esquina, tiene como un balcón verde en el segundo piso. Allá hay una historia la cual es de como hace muchos años, cuando se estaba apenas fundando como Bogotá, había una pareja pues de mucho poder adquisitivo. Ellos vivían solos y por eso como que contratan a alguien para que ya no sentir tanto como el vacío de la casa. Entonces esta persona, pues empleada de estos dos personajes, se enamora del hijo de uno de los propietarios de la casa de al frente. Entonces lo que pasa es que, bueno, avanza todo su amor y llega un punto en el que ellos se dan cuenta, como que la familia del muchacho de al frente se da cuenta de que la empleada era la empleada, o sea, no era como ellos pensaban que ella era parte como de la familia, como una hija o algo así. Cuando se dan cuenta, sí, cuando se dan cuenta de que no, como que prohíben su amor y el muchacho la deja plantada en el altar. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que la muchacha muere, no tengo conocimiento de por qué muera. Hombre tenía que. Y la mujer queda como en pena y después de, o sea, la historia que está actualmente es que hay personas que han pasado por la Candelaria como a altas horas de la noche, en la madrugada, las horas que ya hemos dicho, y dicen que han visto como una mujer vestida de blanco llorando en ese balcón que les conté. Entonces es como que... Y me parece curioso porque no sé si sabían, pero antes las casas de Bogotá se construyeron con balcones específicamente y con colores para decir quién era comunista, quién era capital, quién era conservador. Y yo creo que conservador y liberal. Liberal, gracias. Me sentí como una rubia tonta, pero... Eres una rubia. Gracias. Yo me estoy sudando, chica. Pero bueno, sí, existían los liberales y los conservadores y tenían un color de casa específico, pero los balcones solo era para los españoles en este caso, o para gente de poder. Entonces es muy curioso que la sirvienta esté en un balcón, o sea, se aparezca en un balcón, porque es como tú no eras de esa clase social. Entonces me parece interesante ese punto, la verdad. Pero me imagino que chicos, nos acaban de asustar. Casi no era. Yo ya no quiero hablar de esto. Yo terminé. Tú me estás juzgando a la sirvienta por pobre. No se puede asomar al balcón por ser pobre. ¿Estás justificando al hombre? No, Sí. Mentiras, no, pero esas eran las reglas. No las estoy inventando yo, las inventó Bogotá. Bueno, Pero eso sí, es raro, gente. porque de igual forma, si tú dices que no se podían hacer, o sea, no se podían acercar entre comillas, yo siento que también es como, no sé, tal vez para llamar un poquito la atención, dato como importante. decir, como pude haber sido de una clase más alta, como que, ¿sabes? Ok. No puede ser algo así como llamar la atención. Pero ahí hay un dato importante que no les habíamos dicho. Y es que se dice que ella se asoma es a buscar a su amado. A ver. Y lo llora. Ok, Entonces, sí. Sí, no, ya. Yo, amiga, gira. Era migajera. A jalar las patas de amiga, la migajera. Bueno, si cambiamos de tema porque yo no quiero que me jalen las patas, y menos una sirvienta. Mentira. ¿Alguna vez has sentido miedo de ir a dormir, ya sea por experimentar la parálisis del sueño o por tener pesadillas? De hecho, hay una canción que lo explica perfectamente, que es Enter Sandman de Metallica, la cual no solamente es una canción de heavy metal, sino también es una metáfora del terror a la pérdida de la inocencia y también el terror que hay en nuestra mente al caer la noche, a través de la figura de Sandman, que es una leyenda muy conocida en Estados Unidos, el cual es un ente que trae sueños, pero la canción nos muestra lo contrario, nos muestra su parte más oscura, que en vez de traer sueños y descansos, nos trae pesadillas. La canción nos narra cuando un niño cierra sus ojos y en vez de sentir paz, se enfrenta a sus miedos más profundos. La letra habla del sueño como un territorio incierto, donde la mente se vuelve más vulnerable. Nos recuerda que al dormir dejamos de tener el control y que en ese estado nuestros temores reprimidos salen a la superficie. También refleja la transición de la infancia a la adultez, en donde representa la infancia con oraciones inocentes y es mezclada con el temor de ser adulto.
Por eso Enter Sandman no solamente habla del acto de dormir, sino también de lo que acecha en el fondo de nuestra mente cuando las luces se apagan. Es una representación de nuestro subconsciente, del temor que todos sentimos, del no saber qué es lo que hay realmente en la oscuridad. Si te gustó la historia de esta canción y te gustaría escuchar más canciones como estas, te recomiendo pasarte por la playlist de nuestro podcast en 3 dimensiones solamente en Spotify. Estaba precisamente pues antes vivía en una casa con mi familia, entonces yo dormía en el mismo cuarto con mi hermana. Entonces mi hermana esa noche se quedó como en la casa de una amiga, tenía por ahí como yo unos 15 años más o menos, y precisamente al lado de mi cuarto había como, no sé, como un cuarto donde nosotros guardábamos toda la ropa y todo eso, y como que pues no sé, ese cuarto siempre tenía como cosas raras, era un ambiente bastante denso en esa casa y precisamente yo estaba leyendo como un libro, estaba leyendo como en una tablet, entonces pues nada, eran como casi ya las 2 de la mañana, precisamente cuando marcan las 2 en punto de la mañana, a mí me prende la luz del cuarto donde guardan la ropa. Yo veo eso porque pues precisamente como que la puerta tenía ciertas ventanitas como vidrios así como... Y de las delgaditas, así como vitrales. Exacto, sí, como vitrales. Y yo veo que prenden la luz, yo me quedo paralizada, completamente paralizada, me quedo helada, tenía muchísimo frío, no me podía mover porque tenía mucho miedo y en ese momento Estaba como paralizada. Estaba paralizada. Sí. Pero sí, estaba con muchísimo miedo, precisamente me van a dejar hablar. Precisamente como mi otra hermana dormía en el cuarto de al frente, que estaba al frente de este cuarto que era donde guardábamos la ropa, como que yo fui al cuarto de ella y le digo como que prendieron la luz del cuarto y ella no, ve y te duermes, estás soñando. Yo, prendieron la luz del cuarto. El caso es que ella me dice como no, pues si quieres ve y le avisas a mi papá. Yo fui hasta el cuarto de mis papás y ahí en ese momento yo me eché a llorar porque pues estaba con muchísimo miedo. Mi papá fue a revisar, no había nada. Marica, pero muy sensata el irse del cuarto. Yo me iba a pasar a llorar y a rezar y No, yo quiero paralizada, con mucho miedo y sin poder. yo no hubiera salido, o sea, yo me hubiera quedado así de que Yo si hubiera salido a hablar con ¿Ayuda? Claro. yo, hola bebé, Apretado, ay, yo bueno, ¿qué pasó? Acá se paga bien. Epa, bien. Hay tres tipos de personas. Pero sí, al día siguiente intenté como mirar si de pronto se podía dejar como mal puesto el interruptor de la luz. No creo. Pero no, era como muy liso, entonces no se podía quedar como quieto y como mal puesto como para que se hubiera prendido solo. Pero pues ya después me contaron que precisamente una persona se suicidó en esa casa Y en ese cuarto. y no, en ese cuarto era una Muy casa importante. gigante, entonces pues Sí. obviamente había divisiones. Sí. O sea, yo creo que es muy importante primero saber cuál es la historia de la una casa, o sea, de la casa, como Sí. si tú vas a irte de arriendo, cosas así, es como, bueno, pero Además que en la casa historia que acá alguien está murió. embrujada. Y ahí se Luisa cree se que- dio cuenta porque el arriendo era tan malo. Y yo me di cuenta porque nos pagaban los servicios. Pero no, sí, fue demasiado denso y aparte como que mi hermano menor siempre ha tenido como este tipo de cosas que desde chiquito lo han asustado, siempre como que él ha tenido como este sexto sentido de que él puede percibir como ciertas cosas. Entonces, precisamente, él me decía que tenía mucho miedo en esa casa, nosotros no lo podíamos dejar solo. Precisamente cuando él se iba a bañar, decía que lo observaban muchísimo, se sentía mal, se sentía muy mal. Entonces, pues, sí, eso les cuento. Hey, ¿ya viste nuestro fotolibro? Si no, aquí te dejo el QR. Visítanos y explora más de nuestro contenido con imágenes inéditas de nuestras historias. Me parece interesante que tú acabas de decir que cambió la temperatura, o sea que tú empezaste a sentir mucho frío. Y eso, para los que no saben, es que hay un espíritu y no es un ente de una energía positiva, sino de una energía negativa. Y ya lo sabemos porque alguien se suicidó. Entonces, fue alguien en pena. Siempre que se cambia, cuando tú hueles a rosas
o él es como fósforo, o la temperatura O cambia, quemado. o a ¿Fósforo? quemado, ¿En sí. serio? Sí, tal Yo cual. sentí O se como- vuelve muy fría la temperatura, es que es una energía pena negativa. Me estoy enterando de cosas ahorita. Lo de las 11 de la mañana. Todo que no se paga bien, Lleva ¿verdad? todo psicoseado. Sí, Sí. sí. ¿Estás loca, Ana? ¿Maniático? Perdón, lo siento. Tú dirás en el infierno. ¡Maldito seas, John! ¿No me amabas? Tú dirás en el infierno. 7 años, fueron 7 años. ¿Por qué yo? ¿Por qué, John? ¿Estás contento? Díselos, grítalo. Me gusta matarnos, ¿no? No merecía eso, no merecía eso, tú lo sabes. ¡Toma! ¡Ya! ¡Basta! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Que me suelten! ¡Suéltenme! Producción había hecho caritas como de que tenía historias paranormales, ¿no? Sí, pues a mí por lo menos lo que me pasa. Ven, es que- entra, cuéntanos. Vamos, producción. Pero, Yo vi lo tuyo. Ah. bueno, pues Bien, supongo pues, que voy a hacer acá. Pues la única que así de experiencia que me ha pasado es que pues cuando yo iba usualmente a la casa de mis abuelos en Santander, pues porque toda mi familia es santanderiana, En Santander. pues básicamente era una casa como en las veredas y allá siempre se tiene la creencia justamente de las brujas.
Allá ¿Qué? se creen ¿Y mucho. por qué la miras a ella? Ah, no sé quién lo haya dicho. Yo lo estaba diciendo, Ah, bueno. estaba diciendo que ya son. Todo el mundo es como muy. El caso es que una noche me tocó dormir con mi papá. Y como digo, pues era una casa como. No era grande, pero los cuartos eran pequeños y había una ventana en la habitación que daba como vista, pues básicamente a la nada, o sea, era solo pasto, árboles, pues porque literalmente eran veredas. Yo por alguna razón mi papá se había quedado dormido y yo me sentía observado. Para mí era muy raro porque me estaba sintiendo observado y a cada rato miraba a la ventana. El caso es que, bueno, yo en un momento me quedé, o sea, yo no quise pensar más en eso, o sea, tampoco había cortina, no había nada, o sea, no podía hacer nada. Me eché a dormir y a la mañana... Me eché a dormir. Me acosté. A la mañana siguiente había amanecido con varios chupones morados. Es que no sé cómo decirlo, o sea, parecían moretones. Sí, Toma. me habían salido muchos moretones en las piernas y ya lo que era, por ejemplo, a mi hermana que está en otra habitación, pues tenía la espalda rasguñada. Sí. Entonces, esa es como la experiencia que había. Pero tú nunca viste nada, porque por ejemplo dicen que las brujas se ponen en los cositos de los árboles, como ramas de los árboles, se posan las brujas como en un estilo de pájaro para observarte y seguir. Es que yo me sentía de verdad muy observado. Pero nunca viste nada. No vi nada, pero yo sí sentía que alguien me miraba. Alguien, no sé. Es que si uno tiene como esa sensación, ¿a ustedes no les ha dado que uno siente como eso, como en la espalda? A mí cuando me pasa eso yo apago todo y digo, Dios mío. O cuando les toca apagar la luz y salir a correr. Ay, verdad que yo estoy pendiente de la cámara. Antes de que nos dijera, o sea, ponle que el día siguiente murió y a la noche anterior nos botaron como una marquilla. ¿Se han visto eso que viene como en las, no sé, como en las cosas? Como una marquilla de esos, ¿cómo se llama eso? Sí, una marquilla, sí, algo así. Ajá. Estábamos en la cocina y pues porque había una marquilla por ahí en la cocina, nos la tiraron así como a la mesa y todos como... Y al siguiente día nos dijeron como, oigan, tal persona murió y todos como... Es que esos son avisos. A mi mamá y a mí nos pasa, es que siempre antes de que muere alguien empezamos a ver una sombra negra en la casa. Bien. Que siempre pasa así. Y mamá siempre se levanta a las 3 de la mañana para hacer almuerzo, para hacer como todo ese tipo de cosas. Y ella pues ve eso, o a veces nuestros personajes muertos vienen y nos dan avisos de que alguien más se va a morir. ¿Cómo? Pasándose por nosotros. Y como sabemos que son nuestros familiares muertos es porque tienen formas muy iguales. Entonces sí, siempre hay un aviso, sean sueños o sean sombras. Sí, pero mira que no es la primera vez que lo escucho. Y en mi familia también está muy presente los sueños. O sea, los sueños es como algo muy... Sí. Es que incluso creo que es algo muy paranormal, los sueños de por sí, porque siempre son muy raros. O sea, incluso en mi familia, no solo cuando se va a morir alguien, sino también cuando hay un embarazo. Sí. Mi mamá siempre, te lo juro, no ha fallado un solo embarazo de alguien. Siempre se sueña. Y no necesariamente que esa persona está embarazada, sino que otra persona está embarazada. Pero se embaraza alguien más, ¿me entiendes? Pero siempre se sueña con un embarazo. A mí, ¿saben qué me pasó una vez? Fue que a mí me han hecho muchas operaciones. Y en la semana donde me hicieron una operación, esa semana se enfermó una tía que me quería mucho. Que lo que pasa que mi hermano y yo somos como progenitores, pero bueno, ¿cómo se dice? Como ascendentes, no, Descendientes. Descendientes, ¿sí? Descendientes de mi abuelo. Progenitores, obviamente son. ¿Qué dije? Dice progenitores, pues los progenitores. Bueno, es que no son sabía la palabra. o sea, El caso es que, digamos, en la familia, los únicos que tienen 2 hijos varones son mis papás, o sea, mi hermano y yo. O sea, podemos seguir el linaje de mi abuelo. ¿Qué pasa? Que nos dicen que nosotros somos la reencarnación de sus 2 hermanos que se murieron. Esos 2 hermanos se murieron exactamente 6 meses antes de que mi hermano naciera, se murió uno. Y 6 meses antes de que yo naciera, se murió otro. Y mi hermano y yo tenemos literalmente cosas muy de ellos. O sea, desde pequeños muy de ellos. Entonces la tía del que se murió 6 meses antes de que yo naciera me quería mucho por eso, porque decía, yo lo veo a su merced y lo veo, y veo a mi esposo. ¿Qué pasa? Mi tía se murió y en esa semana yo estaba en cirugías. Ahora, mi tía me quería mucho, pero nunca supimos de que murió realmente, porque ella se fue a un viaje y pues, resulta que se cayó de la escalera y se murió. O sea, se le empezó a dar de todo.
Entonces nosotros nunca supimos que ahí había algo raro. ¿Qué pasó? Ella se soñó conmigo, pero el sueño fue el siguiente. Me soñé el lunes con ella, ¿cierto? El sueño terminaba el lunes y el martes comenzaba el mismo sueño donde había terminado el lunes, si me hago entender. Y así todos los días hasta el jueves. Y era un sueño, claro, que yo me lo sé, básicamente ella me dijo que estaba bien y me mostró la escena de lo que había pasado. Ella no se cayó de las escaleras, sino que la empujaron, porque se quería quedar con la casa y con todo el dinero que ella tenía. Y el viernes se me revela y me aparece y se me sienta en la cama y me toca la pierna. Y me dice, gracias por escuchar. Y se me desaparece. Cuando me toca yo no me puedo mover absolutamente nada. Entonces es como muy heavy. ¿Eso fue como una parálisis del sueño? No, yo estaba dormido y yo sentí que alguien, yo sentí algo y me desperté. Yo estaba consciente y yo sentí unos pasos y se me sentaron. Yo sentí cuando se me sentaron. Yo cuando iba a voltear para ver, me cogieron y yo quedé así quieto y no me pude mover cuando me cogió la piernita así. Y ahí me dijo lo que me dijo y luego se fue y me pude volver a mover y mi corazón así. Y la temperatura bajó, porque yo también soy muy sensible para eso. Pero así se presentan los espíritus, como en premoniciones. Uy, esa historia estuvo. Sí. Estuvo fuerte. Y no olvides nuestra playlist en Spotify que estará acompañando tu experiencia en la página web. Pues hablando de parálisis del sueño, no es algo parecido que a ti te pasó, pero sí me llegó una historia sobre la parálisis del sueño. Obviamente pues las parálisis del sueño tienen como una explicación científica de por qué pasa eso, de por qué pues nos empezamos a imaginar ciertas cosas, pero pues tiene que ver mucho con los sueños. Es algo que pues tú estabas diciendo, que los sueños también pueden ser como estos avisos que de pronto, no sé, algún familiar o no sé, cualquier cosa así. Entonces les voy a contar la historia de Juliana. Dice así: desde siempre he tenido parálisis del sueño, desde muy pequeña. Ha sido un tema muy normal en mi casa porque mis papás lidiaron con eso toda mi vida. Lo normalicé hasta que empecé a alucinar. Entonces veía gente de mi familia, escuchaba gritos, palabras y conversaciones que no entendía. Fue normal hasta hace unos meses. Yo vivo con mi hermana y ella recurrentemente se queda en mi apartamento. Una noche estaba en mi casa, tuve una parálisis muy fuerte. El problema es que fue que empecé a alucinar con mi hermana. Empezó con una situación normal, en donde la veía a ella entrando en mi apartamento, hablando cosas sin sentido. Yo no quise ponerle atención y supe que estaba alucinando. El problema fue cuando sentí que se hizo a mi lado y empezó a llorar. Lloraba muy fuerte y cuando intenté moverme para consolarla, se puso encima de mí y me hablaba como con una voz que no era de ella, como si me conociera de una vida que no era la mía. Me puse muy mal y ella solo me decía que yo sabía lo que le había hecho y que me iba a perseguir hasta que se lo pagara. Eso, en medio de todo lo que me estaba paralizando, me despersonalizó de una manera increíble y sentí ganas de tener sexo con el alma, que me hablaba a través del cuerpo de mi hermana. Pero era consciente de que no podía hacerlo, porque estaba dentro del cuerpo de mi hermana. Me desperté muy asustada y cuando vi mi teléfono tenía llamadas perdidas de ella. La llamé y me dijo que había convulsionado justo cuando yo estaba en mi alucinación. Como si el alma me buscaba, como si el alma que me buscaba estuviera tratando de traer su cuerpo a mi mente para decirme que estaba esperando a que yo pagara por lo que él hubiera hecho. Igual, si ustedes quieren ver la historia y quieren ver más imágenes de todo lo que hablamos, ahí está nuestra página web y nuestras redes sociales para que nos sigan, para que vayan y chequen. Aquí ahorita en pantalla va a aparecer el QR y el link de la página para que vayan. Y si quieren saber más, ahí está la historia y más datos. Y si nos quieren dejar la de ustedes también. En los comentarios, y también vayan a escuchar, si no tienen tiempito, a escuchar en Spotify nuestro bello podcast. Y nuestra playlist. Nuestra playlist que está ambientada para este podcast, para este episodio. Sí, total. Y ya. Ya, renuncio.